Mert Ramazan Demir en el centro del escándalo. Rumores, especulaciones y el futuro de la estrella que conquistó el corazón de todos. ¿Qué oculta? Amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un video explosivo sobre uno de los nombres más comentados en el mundo del entretenimiento, Mert Ramazan Demir. Si pensabas que ya conocías todo sobre él, piénsalo de nuevo. Este joven actor ha estado en el ojo público últimamente, y lo que muchos no saben es que hay algo oscuro detrás de su sonrisa encantadora. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando tras las cámaras? En los últimos meses, hemos escuchado rumores de una tensa relación con su equipo. ¿Es posible que las tensiones internas estén a punto de estropear su carrera? Las redes sociales están llenas de especulaciones. Algunos dicen que su repentina ausencia en varios proyectos esconde algo más grave. ¿Un posible escarceo con una famosa colega de trabajo? Los paparazzi lo captaron en situaciones comprometedoras, pero hasta ahora, nadie ha confirmado nada. ¿Será que Mert está ocultando algo que cambiará todo lo que sabemos sobre él? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas siguen siendo un secreto bien guardado. Y no solo eso. Los rumores sobre su compromiso con causas sociales han dado de qué hablar, pero, ¿es todo un acto para limpiar su imagen o realmente tiene una motivación profunda? Algunos lo ven como un héroe, mientras que otros creen que está jugando con el corazón de sus seguidores. En este video, vamos a desentrañar cada pista, cada detalle de su vida personal y profesional. Pero esto es solo el comienzo. A lo largo de este episodio, vamos a hablar sobre sus mayores controversias, especulaciones que podrían destruir su reputación y lo que realmente está sucediendo tras la última temporada de su exitosa serie. No te lo puedes perder. Y antes de que sigas, si eres un verdadero fanático de Mert Ramazan Demir y quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides suscribirte al canal. Dale un like si te intrigan los secretos del mundo del espectáculo y activa la campanita para no perderte ningún detalle sobre esta historia que va a sacudir las redes. Comencemos. Mert Ramazan Demir nació el 15 de noviembre de 1998 en Estambul, Turquía, en una familia que, aunque alejada del espectáculo, siempre valoró la importancia de la cultura y el arte. Desde joven, Mert mostró una curiosidad insaciable por el mundo de la actuación, un deseo profundo que creció junto con él y que terminó convirtiéndose en la brújula que guiaría su vida. Sin embargo, no fue un camino fácil. Su vida personal estuvo marcada por la constante lucha entre su pasión por el arte y las expectativas familiares, quienes inicialmente no comprendían del todo su impulso hacia la pantalla. Desde sus primeros años, Mert se enfrentó a la difícil decisión de seguir la tradición familiar en cuanto a estudios o lanzarse de lleno a un mundo incierto. Al principio, pensó en estudiar ingeniería, una carrera sólida que le garantizaría un futuro estable, pero algo en su interior no lo dejaba en paz. La actuación, el arte, siempre estuvo presente en sus pensamientos y en su alma. Entonces, decidió dar el salto y dejar atrás la seguridad que su familia le ofrecía. Dejó Estambul para mudarse a Ankara, donde comenzó a estudiar en la famosa Academia de Teatro de Ankara. Sin embargo, fue en ese momento cuando comenzaron los primeros retos. Durante sus primeros días en la capital turca, Mert se sintió perdido, como si estuviera navegando en un mar desconocido. A pesar de su talento natural, la competencia en el mundo del entretenimiento es feroz, y la vida en Ankara le pareció una constante batalla contra las dudas y las inseguridades. Pasó largos meses sin conseguir papeles importantes, lo que lo hizo cuestionar su decisión. Pero fue ahí, en esos días de incertidumbre, donde se forjó la verdadera fortaleza de Mert. La soledad que experimentó en la capital no fue más que una preparación para los desafíos venideros. Su pasión por la actuación nunca desapareció, y fue esa llama interior la que lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando parecía que no había oportunidades a la vista. En 2016, Mert Ramazan Demir dio su primer paso importante en el mundo de la actuación. Fue seleccionado para un pequeño papel en la serie turca SOS. Aunque su participación fue modesta, fue una puerta que se abrió para él. No fue el protagonista, pero los productores comenzaron a fijarse en su talento, en su capacidad para transmitir emociones complejas.
Ese fue su primer vistazo al mundo del espectáculo, un mundo lleno de luces, pero también de sombras. Sin embargo, lo que realmente marcó el comienzo de su ascenso fue su participación en la serie Jacques Elma en 2018. Este fue el papel que lo lanzó a la fama. Aunque su papel era secundario, su presencia en la pantalla fue suficiente para llamar la atención del público. En esta serie, Mert mostró una faceta distinta, una capacidad impresionante para navegar entre personajes complejos y oscuros. Fue en Jacques Elma donde Mert demostró que no era solo un actor más, sino alguien capaz de transformar un papel secundario en una actuación inolvidable. A lo largo de ese tiempo, Mert también tuvo que enfrentarse a los desafíos personales que conlleva la fama repentina. La presión de ser una figura pública joven lo envolvía, y aunque su carrera despegaba, su vida personal se complicaba. Los medios empezaron a invadir su intimidad, a especular sobre su vida amorosa, sobre sus amistades y su carácter. Mert, quien había sido conocido por su naturaleza reservada y por ser alguien que valoraba profundamente su privacidad, se vio obligado a adaptarse rápidamente a la exposición pública. A pesar de las dificultades, la visión clara de su futuro le permitió mantenerse enfocado en su trabajo. Decidió no ceder ante la presión y en lugar de dejar que la fama lo desbordara, se centró en perfeccionar su arte. Durante ese tiempo, se dedicó a estudiar más a fondo la interpretación y a trabajar con algunos de los actores más experimentados de Turquía. Este esfuerzo por mejorar, por aprender, fue lo que finalmente le permitió consolidarse como uno de los jóvenes más prometedores del cine y la televisión turca. En el año 2020, Mert Ramazan Demir alcanzó un nivel de reconocimiento masivo gracias a su papel en Eyle Beylev, una serie dramática que se convirtió en un éxito rotundo. Esta fue la serie que consolidó su carrera, un trampolín que lo lanzó no solo al reconocimiento en Turquía, sino también a nivel internacional. Su interpretación fue tan poderosa, tan auténtica, que conquistó los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, el éxito trajo consigo un aumento de la presión mediática, y Mert se encontró de nuevo luchando por mantener su espacio en un mundo lleno de expectativas, rumores y especulaciones. A medida que su carrera despegaba, Mert se vio envuelto en más controversias relacionadas con su vida personal. Los rumores sobre posibles relaciones amorosas con compañeras de reparto, su carácter distante y su postura pública sobre varios temas sensibles empezaron a llenar las primeras planas de los periódicos. No obstante, Mert seguía siendo un enigma para sus seguidores. A pesar de la fama, su vida seguía siendo un misterio, algo que él prefería mantener bajo llave, lejos de los focos. Este fue solo el principio de una carrera que seguiría en constante ascenso, pero también llena de desafíos. La lucha interna de Mert Ramazan Demir, un joven que pasaba de la incertidumbre a la gloria, se convirtió en el testimonio de que detrás de cada gran actor hay no solo un gran talento, sino también una gran historia de sacrificio, dudas y desafíos superados. Su historia de superación se convirtió en una inspiración para muchos, pero también en una alerta sobre lo que significa alcanzar la fama. Porque en este mundo lleno de luces, Mert Ramazan Demir aprendió que, a pesar de la apariencia, la verdadera batalla no se libra en las pantallas, sino dentro de uno mismo. Y esta es solo la primera página de su historia. El ascenso a la fama de Mert Ramazan Demir no fue un camino recto ni exento de obstáculos. Como muchos otros actores, tuvo que enfrentarse a un mundo competitivo, a veces implacable, en el que no basta con ser talentoso, sino que también se requiere una dosis de suerte, perseverancia y una capacidad única para sobresalir en un mar de caras desconocidas. Sin embargo, el viaje de Mert hacia el estrellato estuvo marcado por su tenacidad, una habilidad innata para conectar con la audiencia y, sobre todo, por su profundo deseo de trascender. A pesar de que su participación en Jacques Elma en 2018 le dio una primera exposición significativa, fue el año 2020 cuando Mert alcanzó realmente su primer gran nivel de visibilidad. En ese año, fue seleccionado para interpretar un papel central en la exitosa serie Eyle Beylev, un drama que no solo destacaba por su trama intensa y emocional, sino también por las complejas relaciones entre los personajes. Mert Ramazan Demir interpretó a Sian, un personaje que, a pesar de su juventud, mostraba una impresionante profundidad emocional y conflicto interno,
lo cual hizo que los espectadores se conectaran inmediatamente con él. La serie, que se emitió en uno de los canales de mayor audiencia de Turquía, se convirtió en un fenómeno, y Mert no tardó en convertirse en uno de los nombres más comentados en los medios. Aunque ya había logrado cierto reconocimiento, fue este papel el que catapultó su carrera. Su interpretación se destacó por su madurez actoral, por la capacidad de hacer que cada escena fuera conmovedora y visceral. El joven actor no solo interpretó a un personaje lleno de oscuridad, sino que también mostró una vulnerabilidad que hizo que su figura se volviera imprescindible en la narrativa de la serie. Las redes sociales, que ya eran una parte esencial de la vida de los actores turcos, comenzaron a estallar con comentarios y seguidores que alababan su interpretación. Su nombre se convirtió en trending topic en varias ocasiones, y su cuenta de Instagram se llenó rápidamente de miles de seguidores que querían saber más sobre él, más allá de la pantalla. La crítica fue unánime en reconocer su talento, y fue aclamado por la versatilidad con la que abordó un papel tan complejo. Este éxito no solo le trajo fama, sino también la oportunidad de conectar con su audiencia de una manera mucho más profunda. El reconocimiento llegó rápidamente, pero con él también vino la presión. La fama no solo se trataba de ser admirado, sino también de ser constantemente observado. Mert comenzó a sentir cómo su vida personal se desbordaba hacia el dominio público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, se analizaba, y los rumores sobre su vida amorosa no tardaron en aparecer. A pesar de su naturaleza reservada, los paparazzi lo seguían constantemente, intentando capturar cada momento de su vida privada. El nivel de exposición que Mert experimentó fue abrumador, pero, a pesar de las dificultades, nunca dejó que la fama lo desbordara. En lugar de rendirse ante la presión, se convirtió en un experto en mantener un balance entre su vida personal y profesional, enfrentando los rumores con dignidad y manteniendo siempre un perfil bajo fuera del set de grabación. Su enfoque hacia la fama fue siempre uno de respeto, tanto hacia sí mismo como hacia sus seguidores, demostrando que, a pesar de ser una figura pública, su identidad estaba más allá de lo que los medios mostraban. Al mismo tiempo, el joven actor no se conformó con su éxito en la televisión. Aprovechó las oportunidades que se le presentaron para expandir su carrera a otros terrenos, participando en proyectos de cine y teatro. Su deseo de perfeccionarse como actor lo llevó a buscar roles desafiantes que lo ayudaran a explorar nuevas facetas de su talento. En 2021, Mert comenzó a ser considerado para una serie de papeles en el cine, donde su nombre empezó a sonar con fuerza, tanto en producciones nacionales como internacionales. Su capacidad para transformarse de un personaje a otro con tal naturalidad lo convirtió en uno de los actores más buscados de su generación. En ese mismo año, Mert se involucró en proyectos de carácter social, usando su creciente popularidad para hablar sobre temas que le apasionaban, como la importancia de la salud mental, el acoso en las redes sociales y el cuidado del medio ambiente. Su figura no solo se asoció con el entretenimiento, sino también con una actitud responsable, que lo hizo aún más querido por sus seguidores. Cada vez más, Mert se consolidaba como un ícono no solo por su talento actoral, sino también por su capacidad para influir positivamente en su audiencia. Pero la fama de Mert no se limitó a Turquía. La internacionalización de sus proyectos lo llevó a nuevos horizontes y su popularidad creció exponencialmente en otros países, especialmente en América Latina, donde la televisión turca había ganado una base de fans creciente en los últimos años. Los fanáticos de Mert empezaron a compartir su amor por su trabajo en plataformas como Twitter y YouTube, creando comunidades enteras dedicadas a analizar su carrera, sus entrevistas y sus publicaciones. El joven actor, que aún no había cumplido los 25 años, ya era un fenómeno internacional. Sin embargo, a pesar del éxito y los premios que empezaron a acumularse, Mert se mantenía fiel a su esencia. Siempre se mostraba agradecido con sus seguidores, pero no permitía que la fama lo definiera por completo. En una de sus entrevistas más reveladoras, compartió sus pensamientos sobre el éxito: la fama es efímera. Lo que realmente importa es el impacto que dejas, no las luces brillantes de la fama. Este enfoque maduro hacia la fama le permitió continuar su carrera con una humildad que contrasta con las expectativas que muchos tenían de un actor joven que alcanzaba el éxito a una velocidad impresionante.
De hecho, fue este enfoque tan sincero el que mantuvo intacto su atractivo, el cual no solo se basaba en su belleza o carisma, sino en su capacidad de ser genuino en todo lo que hacía. Mert Ramazan Demir no solo se convirtió en una estrella en ascenso, sino en un ejemplo de cómo navegar la fama sin perder la esencia propia. Su historia es un testimonio de cómo los grandes talentos no siempre siguen caminos fáciles, pero su determinación, humildad y autenticidad son los que finalmente los llevan a la cima. Su ascenso a la fama, lejos de ser el fin de su viaje, es solo el principio de lo que promete ser una carrera aún más deslumbrante. Con un futuro brillante por delante, Mert continúa demostrando que, aunque la fama es un camino incierto, la perseverancia y el amor por lo que se hace siempre serán las claves para alcanzar el verdadero éxito. La vida de Mert Ramazan Demir, como la de muchos actores en ascenso, está marcada por la dualidad de la fama, el brillo de la luz pública y las sombras que acechan detrás de cada logro. Pero a pesar de las múltiples sonrisas ante las cámaras y el sinfín de aplausos que llenaban el aire, había una faceta de Mert que pocas personas conocían. Solo aquellos más cercanos a él sabían que la fama no había llegado sin un precio. Las entrevistas que concedía, aunque siempre amables y bien estructuradas, ocultaban la tensión interna que sentía. En sus ojos se podía ver algo más allá de la sonrisa forzada, en su rostro, en sus gestos, se reflejaba una inquietud que pocos lograban captar. Mert había alcanzado el éxito, sí, pero también la constante presión de estar siempre en el ojo público, donde cada movimiento, cada palabra, era analizada, reinterpretada, e incluso distorsionada. Había días en los que sentía que todo lo que hacía era un espectáculo, un montaje, y que detrás de esa fachada se encontraba una persona llena de incertidumbres. En un par de entrevistas reveladoras, Mert dejó entrever lo que realmente sentía. En una de ellas, su voz tembló ligeramente cuando abordó el tema del agotamiento mental. A veces, me despierto en la mañana y me pregunto si realmente soy feliz o si simplemente estoy interpretando el papel de serlo, confesó en una de las entrevistas más comentadas. Esas palabras, cargadas de una sinceridad que rara vez compartía, no tardaron en generar una reacción inmediata en las redes sociales. Mientras algunos lo apoyaron y lo entendieron, otros empezaron a especular sobre las verdaderas razones detrás de esa confusión emocional. Los rumores comenzaron a correr, alimentados por los más escurridizos detalles de su vida privada. En esa misma entrevista, Mert reveló las dificultades que había tenido para encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. La fama, aunque gratificante, también había empezado a consumirlo lentamente. El joven actor confesó que las exigencias de su carrera le habían robado muchas veces su espacio, esa intimidad que todos necesitan para sanar, para crecer y simplemente ser uno mismo. Los días se vuelven una rutina de trabajo sin fin. No tengo tiempo para mí, para estar con mis amigos, para descansar, añadió, con una mirada distante, como si las palabras le costaran más de lo que deseaba admitir. La constante exposición también lo había convertido en blanco fácil de especulaciones sobre su vida amorosa. La prensa, siempre al acecho, comenzó a lanzar rumores sobre posibles relaciones con algunas de sus compañeras de reparto, especialmente con aquellas con las que compartía una intensa química en pantalla. Uno de los rumores más persistentes fue el que lo vinculaba con Nina, su compañera de reparto en una de las series más exitosas de 2021. Las imágenes que salían a la luz, tomadas por paparazzis durante eventos en los que ambos participaban, alimentaban la especulación de que había algo más entre ellos. Sin embargo, Mert, siempre cuidadoso, nunca confirmaba ni desmentía las historias que circulaban. En una de sus entrevistas más tensas, Mert rompió su silencio sobre estos rumores. Con una expresión seria, pero con un tono cargado de emoción, explicó, la gente cree que por estar en el ojo público, todo sobre mi vida les pertenece, pero no es así. Mi vida amorosa es algo que debo manejar con respeto, tanto hacia mí mismo como hacia la persona con la que esté. No todo lo que se dice es cierto, pero el daño que las mentiras causan es real. Su postura decidida ante la invasión de su privacidad dejó claro que, a pesar de la presión, Mert no estaba dispuesto a sacrificar su bienestar emocional en aras del espectáculo. Pero las tensiones no solo se limitaban a los rumores de su vida personal. La crisis de identidad que comenzó a sentir se transformó en un tema recurrente en sus entrevistas.
A menudo se le podía escuchar hablar de cómo su vida había cambiado desde que su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. El joven actor, que antes de la fama se consideraba un hombre tranquilo, ahora se veía rodeado por un sinfín de expectativas que no siempre podía cumplir. ¿Soy yo el que la gente espera que sea? ¿O es esta una versión de mí que no reconozco?, se preguntó en una ocasión, mirando a la cámara con una mezcla de angustia y resignación. En ese momento, el aire en la sala se cargó de una tensión palpable, como si sus palabras hubieran sido una ventana a su alma, una que pocos se atrevían a abrir. La fama había comenzado a oscurecer su percepción de la vida. Mert ya no veía el mundo con la misma claridad con la que lo hacía antes. El peso de las expectativas de sus fans, la constante invasión a su intimidad y la presión de cumplir con las exigencias de la industria lo llevaron a preguntarse si el éxito valía la pena. En una de las noches más oscuras, después de una conferencia, Mert compartió en privado con algunos amigos cercanos: a veces me siento como si estuviera viviendo una vida que no elegí. Todo se ha vuelto tan rápido, tan grande, y yo solo quiero escapar de todo por un momento, solo por un momento. Estas palabras, a pesar de ser compartidas en un círculo íntimo, trascendieron rápidamente a través de rumores, y la especulación sobre su bienestar mental se intensificó. Los seguidores de Mert, algunos de los cuales lo veían como un modelo a seguir, comenzaron a preocuparse por él. Y la pregunta de si el joven actor podría resistir las presiones de la fama comenzó a rondar en la mente de todos. Los fanáticos, aunque leales, se veían atrapados entre el deseo de ver más de su vida pública y la preocupación por su salud mental. En medio de todo esto, Mert tuvo que aprender a adaptarse a su nueva realidad. Aunque los rumores seguían y las presiones se intensificaban, él fue tomando decisiones difíciles. Decidió alejarse momentáneamente de las redes sociales y se enfocó en los roles que le permitían explorar su talento sin sentirse asfixiado por las expectativas del público. En una entrevista en 2022, Mert compartió que había comenzado a buscar ayuda profesional para lidiar con los retos emocionales que la fama le había traído. Es difícil admitirlo, pero la terapia me ha ayudado a encontrar mi paz interior, reveló, con una sinceridad que conmovió a muchos de sus seguidores. Al final, las confesiones de Mert Ramazan Demir no solo fueron un reflejo de su lucha interna, sino también un recordatorio de las oscuras realidades que acompañan a la fama. A través de sus palabras, el joven actor permitió que sus seguidores lo vieran tal como era, humano, vulnerable y dispuesto a enfrentar las sombras que inevitablemente acompañan el éxito. Y aunque su camino estaba lleno de tensiones, de decisiones difíciles y de un constante tira y afloja con las expectativas del mundo, Mert emergió más fuerte, con una mayor claridad sobre lo que realmente importaba en su vida. Su historia es un testimonio de la resiliencia, un recordatorio de que, aunque la fama puede ser deslumbrante, es nuestra humanidad lo que finalmente nos define. A lo largo de su carrera, Mert Ramazan Demir ha experimentado una serie de desafíos y controversias que han puesto a prueba no solo su vida personal, sino también su imagen pública. La fama, tan deseada por muchos, se ha convertido en un arma de doble filo para el joven actor, quien ha tenido que lidiar con tensiones y presiones que parecen no cesar. Cada paso que daba en su ascenso a la fama lo acercaba más a una vida que, aunque llena de logros, estaba marcada por la constante vigilancia y las sombras de las expectativas ajenas. Uno de los momentos más turbulentos en la vida de Mert ocurrió cuando se vio envuelto en una disputa pública con otro actor de renombre, un incidente que desató un verdadero torbellino mediático. Todo comenzó cuando, durante la grabación de una serie, surgió un conflicto de egos en el set. Las tensiones entre Mert y su compañero de reparto fueron evidentes. Pero lo que parecía ser un desacuerdo profesional se transformó rápidamente en un escándalo cuando las cámaras captaron un intercambio tenso entre ambos actores. La prensa, siempre atenta a cualquier chispa de conflicto, se lanzó al asalto, creando rumores sobre la animosidad entre los dos y especulando sobre una posible rivalidad que pondría en peligro el futuro de la producción. Los medios no tardaron en amplificar la situación, publicando titulares que acusaban a Mert de ser una persona difícil de tratar, de tener un carácter explosivo y poco profesional. Los rumores se alimentaron aún más cuando varios de los miembros del equipo de producción hicieron comentarios en off, insinuando que Mert no estaba dispuesto a compartir el protagonismo con su compañero.
lo que dejó una sombra de duda sobre su comportamiento en el set. Aunque Mert intentó manejar la situación con calma y apeló a la profesionalidad, la especulación no cesó. La presión mediática y las críticas comenzaron a afectarlo, y a pesar de su juventud, Mert tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que, en el mundo del entretenimiento, las controversias, por más pequeñas que sean, pueden marcar la diferencia en la carrera de un actor. La situación se volvió aún más complicada cuando algunos de sus seguidores comenzaron a cuestionar su actitud, sugiriendo que el éxito de Mert lo había cambiado. Se desató una tormenta en las redes sociales, con comentarios tanto a favor como en contra, mientras Mert, por primera vez, sentía el peso de ser juzgado públicamente. En medio de este caos, Mert decidió hacer una pausa en sus entrevistas y publicaciones. Durante semanas, se alejó de las cámaras y de los reflectores, buscando claridad y tranquilidad en su vida personal. Fue en este periodo de retiro cuando comenzó a reflexionar profundamente sobre el verdadero costo de la fama. Se preguntaba si realmente valía la pena enfrentarse a tantos juicios y presiones, y si su éxito había sido realmente alcanzado por su talento o si, en algún momento, había sido atrapado por las expectativas de los demás. Pero el conflicto con su compañero de reparto no fue el único desafío que enfrentó. En 2021, Mert fue objeto de una polémica aún mayor cuando sus opiniones políticas y sociales se convirtieron en el centro de atención. El actor, conocido por su sinceridad y su carácter directo, no dudó en compartir sus pensamientos sobre varios temas candentes en entrevistas y en sus redes sociales. Aunque muchos de sus seguidores lo elogiaron por su valentía al expresar sus puntos de vista, otros lo acusaron de ser irresponsable al abordar temas delicados sin medir las consecuencias. Las críticas no tardaron en llegar, y esta vez la controversia alcanzó un nivel mucho más alto. Algunos sectores de la prensa lo calificaron de radical y comenzaron a difundir rumores sobre su supuesto apoyo a ciertos movimientos políticos. Las especulaciones sobre sus creencias ideológicas se desbordaron, y Mert se encontró atrapado entre dos mundos, el de sus seguidores, que lo apoyaban incondicionalmente, y el de aquellos que lo veían como una amenaza debido a sus opiniones. Cada declaración suya se convertía en un campo de batalla, y Mert se vio obligado a retractarse en varias ocasiones, aunque siempre dejando entrever que su postura no era fácil de definir. En medio de la tormenta mediática, los comentarios en las redes sociales se tornaron cada vez más agresivos. Algunos fans, que antes lo admiraban, comenzaron a cuestionar su integridad y otros le exigieron que se disculpara públicamente por sus declaraciones. Fue en este punto cuando Mert entendió que la fama, a pesar de todo el amor que recibía, también tenía su lado oscuro. La polarización de la opinión pública lo hizo sentir atrapado, y por primera vez, la presión externa se convirtió en un peso insoportable. Todo lo que digo o hago puede ser malinterpretado. A veces siento que ya no puedo ser yo mismo, sino solo una figura que todos quieren ver, confesó en un mensaje que publicó en sus redes, causando un gran revuelo. Sin embargo, los desafíos de Mert no terminaron allí. En 2022, después de una exitosa película en la que interpretó a un personaje complejo y emocionalmente cargado, Mert tuvo que enfrentar una serie de críticas por su interpretación. Aunque muchos elogiaron su trabajo, otros no dudaron en compararlo con otros actores de la misma generación, sugiriendo que su estilo era demasiado forzado y que no había logrado transmitir la profundidad emocional de su personaje de manera auténtica. Las críticas, aunque constructivas en algunos casos, lo dejaron con una sensación de inseguridad que no había experimentado antes. A lo largo de todas estas controversias, Mert aprendió a manejar la presión de una manera que nunca habría imaginado. Los momentos de desesperación y duda fueron superados por su capacidad de reflexión y su deseo de mejorar como actor y como persona. En una entrevista reciente, Mert afirmó: "Lo que me ha enseñado todo esto es que no se puede controlar todo. La fama trae consigo una responsabilidad, y aunque los desafíos y las controversias son inevitables, lo único que puedo hacer es ser fiel a mí mismo y seguir adelante". Así, a pesar de los altibajos, las críticas y las controversias que han marcado su vida, Mert Ramazan Demir continúa su camino con la cabeza en alto. Los desafíos solo lo han fortalecido, y aunque las sombras siempre lo acompañen, su luz sigue brillando con más fuerza.
La historia de Mert es un recordatorio de que el camino hacia la fama está lleno de pruebas, pero es la manera en que uno las enfrenta lo que realmente define su legado. El presente de Mert Ramazan Demir es un viaje marcado por una evolución constante, una mezcla de introspección personal y profesional que lo ha llevado a un momento crucial de su vida. Después de haber superado desafíos, controversias y altibajos en su carrera, Mert ha comenzado a redefinir su lugar en la industria, tomando decisiones más conscientes sobre los proyectos que elige y cómo se presenta ante su audiencia. Es un Mert más maduro, más consciente de sus fortalezas y debilidades, pero también alguien que, a pesar de su fama, mantiene una lucha constante por su equilibrio personal. El actor, a pesar de la presión de los medios y las expectativas que recaen sobre él, se ha apartado de los reflectores en busca de una mayor autenticidad. En lugar de seguir las normas impuestas por la industria, ha optado por desafiar las convenciones y apostar por roles que le permitan explorar una variedad de emociones y personajes más complejos, lejos de los estereotipos. De hecho, muchos de los papeles más recientes de Mert han sido completamente diferentes a los que lo catapultaron al estrellato. Un testimonio de su deseo de evolucionar y no quedar atrapado en la imagen que el público tiene de él. En 2023, Mert aceptó uno de los papeles más arriesgados de su carrera en una película independiente que no solo desafiaba su capacidad actoral, sino también sus propios límites personales. El personaje que interpretó era oscuro, lleno de contradicciones y con un trasfondo emocional tan complejo que muchos pensaron que podría poner en peligro su imagen pública. Sin embargo, Mert no dudó en embarcarse en este proyecto, consciente de que a veces los papeles que desafían el status quo son los que más ofrecen en términos de crecimiento personal y profesional. El rodaje de la película no fue fácil. Los días eran largos y agotadores, y Mert tuvo que sumergirse profundamente en el sufrimiento y los dilemas internos de su personaje. Fue en este proceso cuando más aprendió sobre la importancia de la vulnerabilidad en el arte y la necesidad de abrazar la oscuridad dentro de uno mismo para poder proyectar la luz. Este fue un paso importante en su carrera, un testimonio de que, a pesar de los temores y las inseguridades, el verdadero éxito radica en atreverse a ser uno mismo sin temor al juicio ajeno. A nivel personal, Mert ha experimentado un giro significativo en su vida. A lo largo de los años, ha comprendido que, aunque la fama y el éxito profesional son importantes, nada tiene más valor que el bienestar y la paz interior. Ha comenzado a ser más selectivo con las entrevistas y apariciones públicas, entendiendo que la sobreexposición puede desgastar no solo la imagen pública, sino también el alma. En lugar de estar constantemente a la merced de los medios, Mert ha optado por rodearse de personas que lo apoyan sinceramente, aquellos amigos y familiares que han estado a su lado desde el principio. La paz mental se ha convertido en una prioridad para Mert. En varias entrevistas recientes, ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, un tema que sigue siendo tabú en muchas partes del mundo, especialmente en la industria del entretenimiento. El actor ha sido un defensor del autocuidado, animando a sus seguidores a priorizar su bienestar por encima de las presiones externas. Ha hablado de la terapia como una herramienta invaluable para lidiar con la ansiedad y el estrés, desafiando la noción de que la fortaleza siempre se muestra en silencio y sin vulnerabilidad. Su postura frente a la salud mental ha sido bien recibida por muchos, ya que muestra a un Mert más cercano y humano, dispuesto a compartir las partes más personales de su vida. Mert también se ha involucrado en proyectos benéficos, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre diversas causas sociales. A través de su trabajo en organizaciones no lucrativas, ha intentado retribuir a la sociedad lo que ha recibido a lo largo de su carrera. Desde la educación de los más jóvenes hasta la lucha contra la pobreza, Mert ha demostrado un compromiso genuino por hacer un cambio positivo en su entorno. Aunque sigue siendo un rostro conocido por su trabajo en la televisión y el cine, el Mert de hoy ha sabido integrar su fama con un propósito mayor. En cuanto a su carrera profesional, se podría decir que Mert está en el mejor momento de su vida. Los proyectos en los que está involucrado han crecido en profundidad y en impacto. No solo está ganando el respeto de sus compañeros de industria, sino también de un público que lo ve como alguien más que un simple actor. Sus seguidores, aunque fervientes, también lo ven ahora como un ejemplo de resiliencia y autenticidad,
Una figura pública que ha aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama sin perderse en ellas. Sin embargo, la vida de Mert no está exenta de incertidumbre. A pesar de sus logros y su creciente popularidad, sigue enfrentando la constante presión de la industria y los medios. En varias entrevistas ha hablado de la fragilidad del éxito, consciente de que todo lo que sube puede caer. Pero a diferencia de otros en su posición, Mert no teme a la caída. Sabe que lo importante es cómo se levanta y continúa el viaje, sea cual sea el rumbo. El presente de Mert Ramazan Demir es un testimonio de cómo un hombre joven ha logrado equilibrar la fama y la vida personal, enfrentando sus miedos, superando sus propios límites y buscando siempre una mejor versión de sí mismo. No es solo el éxito lo que define su carrera, sino la manera en que ha manejado los desafíos y ha aprendido a disfrutar de las pequeñas victorias, tanto profesionales como personales. La historia de Mert no está escrita con tinta, sino con las huellas de una evolución constante, y por más que el futuro sea incierto, lo único seguro es que seguirá sorprendiéndonos con cada paso que dé. Y así, la historia de Mert Ramazan Demir sigue escribiéndose en tiempo real. Cada etapa de su vida, llena de desafíos, éxitos y momentos de introspección, nos deja lecciones valiosas sobre lo que realmente significa ser un ser humano en el ojo del huracán de la fama. Hemos sido testigos de cómo, con esfuerzo y resiliencia, ha logrado construir una carrera que va más allá de la simple imagen pública, demostrando que su verdadera fortaleza está en cómo enfrenta sus propios miedos y vulnerabilidades. Mert no es solo un actor talentoso, es una persona que se ha levantado de cada caída, aprendiendo de cada error, pero también celebrando cada pequeña victoria. Nos ha mostrado que, a pesar de los altos y bajos, lo más importante es mantenerse fiel a uno mismo, encontrar un propósito más grande que el brillo de los reflectores y, sobre todo, cuidar de su bienestar emocional. Si hay algo que podemos aprender de su historia es que la fama puede ser un arma de doble filo, pero cuando se lleva con humildad y conciencia, puede usarse para hacer el bien, para inspirar a otros y para dejar un legado que no solo esté marcado por el éxito profesional, sino también por la autenticidad. Y ahora, es momento de escuchar a ti, querido espectador. ¿Qué piensas sobre el camino de Mert? ¿Qué opinas sobre su forma de enfrentarse a los desafíos y las controversias? ¿Te has sentido identificado con alguna de sus luchas personales? Déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos saber tu opinión. Si te ha gustado este video y te ha interesado la historia de Mert Ramazan Demir, no olvides darle like y suscribirte para más contenido exclusivo sobre su vida y carrera. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subamos nuevos videos llenos de historias emocionantes como esta. Nos vemos en el próximo video.